Maisha pate mi fuera, yayapota hina árabe, guaraní, yayapo imagina y castellano, jaco anga yayapota guaraní, página yambapota árabe, hina, página 61, yayapota hina, yejai, jecopegua, España ni M, vagina, ortografía, ja, Yajai Janwa, España Ñeme y Sebastina, redacción. Entonces, Ñamba Potajinaco árabe, ortografía, ja, redacción, guaraní Ñeme. Neite mi para pues ya no a compartir también me la pantallita y que tu jamuanza ya po, te envía por una escuela. Peina hina ni que penere sarai tipe moico ape arangue, que tu jamuanza pe kuamai arapa pe me ko te envía pona. Debe yejai copegua, ortografía España ñeme. Debe pundi puso, yepuru, uso del puso. ¿Sí? Temia ponape te injame hei. Amo ñe copete ñe enguera. Leo correctamente las palabras. Sabe ya huere cojina. Ka i, ka wu, hu u, ka a, voy, bo ko ñe ja, so. Les digo así rapidito en español qué significaban estas palabras. Tenemos mono, bosque, tos, hierba, víbora, digo bien, enseñar, amanecer, hablar y carne. Ney, debe, el puso es una consonante glotal intervocálica. ¿Qué quiere decir eso? Que va entre vocales y produce una interrupción entre ellas. Ocupa el último lugar en el alfabeto guaraní, en el Axeguetú. Entonces, el puso es considerado como parte del Axeguetú en el guaraní y ocupa el último lugar, así como dice la información. Y sirve para separar. Ven acá, por ejemplo, la palabra ka, a ver, voy a sacar acá mi pincelito. Ka, ahí está. ¿Sí? Tenemos acá el puso. Y separa estas dos vocales. ¿Sí? Separa. Acá tenemos ñe, ¿ven? ¿Cómo separa estas dos vocales? A través del puso que está acá. Esa es su función, separar y estar en medio de dos vocales. Ney, ya es a mí. Heiko anga tembia poramo coinjame. Amo y puso oñeiko tobejape. Solamente donde se necesita, donde es necesario, van a poner el puso. Esto va a hacer juntos, porque hay palabras que nunca escucharon en guaraní. Y bueno, yo les voy a orientar en esta parte. Bueno, tenemos ahí jae, ojo, con llave. Jae, voy a usar mi palabra. Jae lleva puso. Entonces va a ser jae. Y jae, ojo, no lleva puso, se escribe así mismo. ¿Sí? Con sí lleva puso. Y acento nasal ustedes lo van a poner, ¿sí? Yo no puedo poner de la combo, entonces por eso no estoy poniendo. Con llave. Llave se escribe así mismo. Vamos al siguiente. A ver. Ahí está. Dice, P cuimbae, oñe y sunibe. P no lleva puso. Pero cuimbae sí lleva. Cuimbae. Oñe lleva puso. Ahí. Acuérdense del acento nasal, por favor. Oñe y su vive. Y el último les dejo a ustedes. ¿Sí? Kaaru, Lui, Ojo, Moeja, Ope. Ahí hay dos palabras, ¿sí? Mocoy, Hina o Huerajaba, Puso. Que ya van a hacer esos solitos. Penaño, mi peyapota. Ya hasa pe ya no tem yapona, boja pujape.
Heñandebe, amo peje con añi y ha ajishakwa mabanipa ojo puso. Va epaje y se amo peje. Separo en sílabas. Vea, Gina dice amo peje. Y coloco el puso donde sea necesario. Entonces, ya huerecoco anga Gina ja de cuera. Ja, cuera. Entonces vamos a hacer el primer separo en sílabas conmigo. Y saco mi lapicito. Ahí. Entonces va a ser ja, puso, cue, ok, ra, ja, cue, ra, ya es a mi siguiente. Moñe, mo, ñe, Veis acá, entonces, mo, ñe, puso, chapa. Hape chape ya pota gina también voy a cuera pe, mo pejeta gina, miñe cuera o muera java puso. Pero ima. Upe heñan debe tembia pona irunduja, ajai ñe cuatiara. Escribo dictado de palabras. Yo les voy a dictar ahora esas palabras que van a estar escribiendo ahí, ¿sí? Así que presten mucha atención. Son palabras que, por supuesto, llevan puso, ¿sí? La primera palabra, ñe yo ayu. Ñe yo ayu. Primera palabra. Siguiente palabra, segunda palabra. Omba apo. Omba apo. Ñe yo ayu. Omba apo. Nei. Muy mal. Ya al siguiente. La siguiente palabra, entonces va a ser sapua. 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 Siguiente palabra. Oimoa. 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 Tenemos ñe yo ayu, umba apo, sapua, ¿sí? Oimoa. Jacoan ella po ina evuake. Evuake. Ani que venir a esa raíz te mi voy a cuera ina oguera ay naco ñe puso. Toditas, entero beba oguera apaite ina puso. Ney, ya pota uno más, pote ahí, upechano. Siguiente upechano hina. Ok, apegurico. No, uno difícil. Dale, diga nomás que le voy a poner difícil. Sí. La siguiente palabra es. Entonces, Gina, ay. APP, Gina también me acuerda. Entonces, ñe cuera o güera java, Gina puso. Tembia por apoja peje ñandebe ayapo ñe yo ayu umiñe aja iba cue cuatiara mewi. Hago oraciones de las palabras que escribieron en el dictado. Van a elegir 3 de las 6 palabras que les dicté y van a escribir lindas oraciones en guaraní. Guaraní, pepe yapo vara, pendeñe yo ayu. Ney, UPI PPB en la página 61.
Ya sata página 62, pe. Ya pota ina página 62, pe, ina ya hija redacción ina ya pota. Ape arangue ani que penere saraiti. He iñandebe ya hija redacción. Mombe u wa u yehai redacción del mito. Coagina pete mombe u wa u o wa cueñandebe ina curi. Semana pasada, pequeñita mi era Renato, Gina que ya soy ya teré. Bueno, pues ya llama pomita ya soy ya teré ni. Genia debe te envía por una pequeñame. Se mandu a, ya soy ya teré mombe uguare, ha amongora. Recuerdo el mito del Yasuyateré y encierro en círculo lo que es correcto. Happy Yaguere Cojina. Yasuyateré. ¿Y tú ya? ¿O imita? Jae oiko. Pujaré. Oasayekwe. Gesa. Jobu. Ojun. Iñakarangwe. Osauyu. Oiko. Ahora, huereco ao, oiko o pivo, japa jape ñandebe, perdón, y pope huereco, jaija o kaaraka. Epa huereco ya soy ya te leí pope. Renato ya hay guapa y te tamacoba porque jayo o ya pojinaba de cue mombe ua ya soy ya te leí gua. Así que pente mi huecuera pende mandu a que va epa ya cue ñandebe Renato upe árabe. Upe ya jasata te envía ponamos con jame. He ñandebe ajaiñe en yo ayu oye que shahape va eisa pa ya soy ya te rete. Van a escribir oraciones, tienen 4 oraciones para hacer en guaraní, describiendo al Yasuya Tere físicamente. Ape pereco, pejesa, pecoña carangüe, pereco, yajeshami y pope. Entonces, peyapota gina ve yo ayu y catupe moi, Yasuya Tere, jesajobu. O ya soy ya tereja, mitamishin, o tuisha, y llevateba o icarapeba, ya es a mí, catuabe y pirú, ya soy ya tere y pirú, o si no, ya soy ya tere y poná, o taba y bahí, ayepa. Entonces, guaraní me pejaita y nañe yo ayu, ya soy ya tere berejewa. Upeje iñandebe tembiapora bojapujape amoñe esherembiapo oyeje shahape ba eshapa yasuyatere ha amuja anga. Leo mi trabajo donde describe el yasuyatere y luego lo dibujo. Esto me van a presentar el viernes. Y el viernes vamos a escuchar cómo ustedes se imaginaron que era el yasuyatere, ¿sí? Pero acá le van a dibujar según lo que escribieron en el 2, ¿sí? Maepa moi será pea pe kayakwe pe muja angata coape. Si le dibujaron, no sé, si se imaginaron a un yasuyatere kura, uno gordo, bueno, ya puta cheve tenía yasuyatere y kuraba. Si se imaginaron un yasuyatere con el pelo negro, bueno, me dibujan eso. Pero que sea lo más real posible de mi de cuero. APPB, entonces página 60 a 61, ñamba pota jinako árabe. Bukumila ñanete enviapo. Pende guapo y teleí, angaitepe ya popata, pe ya hay cuama voy. Así que te mismo de cuera, pe cuama, pe por anducebo algo, ape abuere coina celular, se quiere, pe por andunte se ve que tu hanguaisha poro putumbo. Entero beba, pe. Neiko, hágase ya por lo que llama, es todo lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Cortito nuestro día, cortito nuestro trabajo también. Así que, como siempre les digo, cuídense mucho, chicos. No se olviden de orar, como siempre hacemos. Y Dios mediante, mañana ya vamos a estar viéndonos nuevamente en la clase en vivo.
Para ustedes un besito, año, ayo, aide, un abrazo grande, grande para todos. Ya yo que ya bebé. Chao, chaito.